Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ya ha llegado la hora de tener una nueva charla, un nuevo encuentro, como es costumbre, con nuestros invitados, con los grandes personajes que traemos acá al canal a hablarnos de estos temas que tanto nos apasionan. Y bueno, en esta ocasión ya un amigo del canal ya a esta altura, alguien que ya es parte de la casa, que siempre nos trae grandes charlas con muchos de los casos que él mismo ha podido investigar, una persona con ya más de 40 años de trayectoria en el mundo ufológico, un gran investigador que ya hemos sabido apreciar su trabajo, así que nos complace una vez más con su visita y para traernos un tema tremendamente interesante que yo creo que nos va a dejar reflexionando y comentando mucho. Así que dejamos una vez más aquí en la sala La Llave de los Misterios al gran Carlos Valles con un tema, como decía, muy interesante, fenómeno ovni, un sistema holístico. Así que vamos a descubrir con él de qué se trata, cuál es esta nueva propuesta. Adelante, Carlos. Nuevamente, gracias por la presentación, Beto. Y quiero hacer referencia. Este es un trabajo que realizamos para dar una charla con un amigo investigador. La teoría de la devolución arquetípica. Esta charla era con muchas fotos, que cuando hablábamos de un caso, de un objeto, poníamos la foto para mostrarlo, pero bueno, en este caso no se puede. Pero creo que se va a entender igual. Quizás sea un poco largo o extenso el trabajo, pero espero no aburrirlos. Cambio y, si se escucha bien, comienzo con la charla. Perfecto, Carlos, se escucha 100 sobre 100. Adelante, un saludo. Bueno. Trabajos de Rubén Romano y Carlos Valles. Fenómeno ovni, un sistema holístico. Como regla general, antes que nada localizaremos a nuestro objeto de estudio en nuestro espacio aéreo, terrestre y marítimo. Estas son sus áreas de acción y desarrollo de sus desplazamientos como pauta universal de todas sus operaciones. Me faltó decir algo. Acá tenemos 3 párrafos que son de la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, que con su debido permiso las hemos incluido en esta charla. Características periféricas. De todo el archivo y la acumulación histórica de estas observaciones se pueden inferir muchas cualidades, aspectos y convertirlas en descripciones y establecer propiedades inusuales que emanan del mismo. Me estoy refiriendo a lo que denota el fenómeno puro. Paso a dar cuenta de este verdadero muestrario visual, el cual es una constante en este último tramo. Es decir, del año 1947 en adelante, desde aquel caso de Kenneth Arnold, al marcar un hito donde comienza la era contemporánea de la investigación del fenómeno ovni, produciendo un furor sociológico que permanece hasta la actualidad.
vamos a enumerar varias pautas, por ejemplo, el formato. Históricamente predominó la forma de platillo volante, pero en verdad son innumerables las formas vistas, denunciadas y fotografiadas. Por ejemplo, formas de boomerang, forma de triángulo, óvalos, rectángulos, forma de campana, etc. Los aditamentos, antenas, puertas, ventanillas, cúpulas, torretas, escalerillas, etc. Muy terrestres. Símbolos, aunque estos son más la excepción que la regla, se los ha visto muchas veces en sus estructuras volantes. Marcaciones. Zumbidos y explosiones. En cientos de experiencias nos aparecen estas clases de sonido, especialmente los zumbidos. Muchos testigos los describen como si fuera un panal de abejas y en mucha menor medida algún suceso que se asocia a las explosiones antedichas. Hebras de la Virgen o cabellos de ángel. Se han observado de este fenómeno desprendimientos filamentosos de una sustancia que se evapora al poco tiempo de soltarse del mismo, como en otras oportunidades también han dejado evidencias de trozos o fragmentos luego de sus aterrizajes. Estelas. En pleno sobrevuelo de estas manifestaciones anómalas, han dejado tras de sí el rastro de su propio trayecto, de la misma manera que lo hacen los aviones en acrobacias aeronáuticas. Maniobras. Todos los movimientos observados por los ovnílogos sobresalen de ellas por su gran desafío a las leyes de nuestra física. Por ejemplo, caída de hoja al viento, aceleraciones increíbles para luego repentinamente detenerse, hacer piruetas de distinta índole como subir, bajar, hasta se puede decir en algunos casos que juegan con nuestros aviones u otros medios de locomoción, poniéndose de un lado, del otro, atrás, adelante, para luego irse bruscamente. Luminiscencias. Este es un aspecto central, por no decir esencial, en sus visualizaciones. Se presentan con un llamativo show multicolor, deslumbrante y atractivo. Luces pulsantes que pasan a distintos espectros, del rojo al azul, del amarillo al verde, pero su núcleo es siempre la luz blanca. Son escasos, aunque se dan las observaciones de objetos metálicos u opacos, los cuales estos vienen acompañados generalmente por un profundo silencio. Los haces de luz emergen del fenómeno ovni en forma coherente, la mayoría de las veces. Esto no obsta que se hayan recibido denuncias de tubos de luces curvas y también segmentadas, como también de retraerlas y prolongarlas. La invisibilidad. Se han recibido denuncias de todas partes del mundo en donde la gente le está tomando fotos a un paisaje cualquiera y cuando la revelan aparece un objeto que no estaba en un principio en ese paisaje, como también en pleno vuelo se ha observado que desaparecen de forma instantánea de la vista de los testigos. En otros casos, los abducidos informan que de repente en su viaje ven sin ningún obstáculo el cielo completamente estrellado, como si en medio de su traslado el fenómeno se volviera traslúcido y se puede apreciar el espacio sideral por donde está siendo trasladado. Es decir, el fenómeno deja de ser físico para convertirse en transparente, cambiando el estado de la materia. Hasta acá se escucha bien. Cambio. Perfecto, 100 puntos, Carlos. Bueno, continúo. Yo ahora me acuerdo que si ustedes quieren, como esto es un poco largo y quieren hacer alguna pregunta o anotar alguna pregunta o anotar algún comentario que quieran hacer luego,
de que termino la charla, pueden anotarlo porque si no por ahí después se olvidan. Continúo. Luces, objetos camaleónicos. En otros sucesos se atestigua que cambian de formato en pleno vuelo, como también una misma luz anómala se separa en varias para que al poco tiempo se vuelvan a juntar en una sola, en una especie de metamorfosis aérea. Derivado de este comportamiento se pueden agregar los sorprendentes modelos de cigarros gigantescos, también llamados naves madres, de los cuales se desprenden objetos circulares más pequeños, que luego vuelven a entrar a estos mismos desplegando un gran teatro aéreo. Flotillas. Estas tienen una conformación generalmente en forma de V corta, como una punta de flecha, con un objeto o luz solitaria que las encabeza, separada del resto. Otra variante es donde surgen distintos ovnis dispersos ante la vista de los testigos, disparándose cada uno para distintos lugares. Oleadas. Este es otro aspecto que se repite en el fenómeno ovni de manera intermitente. Es cuando estas manifestaciones aparecen repetidamente, inclusive produciendo casos resonantes, en un amplio espectro geográfico que puede abarcar varios países a la vez, e insistentemente los cielos se ven vestidos de estas luces danzantes y multicolores. Merodeo. Su presencia enigmática se le encuentra en catástrofes específicas de la naturaleza, como maremotos, volcanes en erupción, terremotos, tormentas, etc. También sobrevuelan por todo tipo de instalaciones creadas por el hombre, centrales atómicas, bases militares, aeropuertos, etc. Aterrizajes. En distintos puntos del planeta se los ha visto aterrizar y salir, supuestamente, del objeto a sus respectivos ocupantes. Llámense seres, entidades, entes, humanoides, eves, etc. Luego estos han dejado marcas, huellas generalmente circulares y quemaduras en distintos pastizales del planeta. Las teleportaciones. Personas que son arrebatadas de sus caminos o de sus propios vehículos, apareciendo lejos o muy lejos cuando recobran la conciencia. Las persecuciones, tanto sean de corta o larga distancia, a todo tipo de transporte humano, autos, camiones, trenes, aviones, etc., han estado involucrados en estos episodios, muchos de los cuales terminan con la detención de sus motores y alterando sus respectivos instrumentales. Electromagnetismo. Por sus efectos en nuestro ámbito se ha comprobado que el fenómeno posee esencialmente una carga electromagnética, como así también se han verificado otro tipo de radiaciones como las microondas. Apagones. Ha sucedido que a su paso se han registrado famosos apagones en distintos lugares y ciudades del mundo. Registrados en nuestros archivos tenemos el caso Bariloche, el caso de Norteamérica del año 1965, ruralidad, grandes eventos espectaculares negados a las masas para ser ofrecidos a un grupo reducido de personas aisladas en todo el planeta. Es decir, se presentan en lugares en donde hay menos gente, menos personas, menos cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Hasta aquí, la primera parte, la definición un poco del fenómeno, que ya todos calculo que lo deben saber. Implicancias y propiedades del fenómeno ovni. Cuando nos detenemos a estudiar a estas, nos damos cuenta que antes que nada estamos ante un mecanismo desconocido
que cuando uno lo desmenuza aparece su propia dinámica al desnudo. Esto es, el fenómeno ovni tiene una serie de connotaciones tanto intrusivas como oníricas, sexuales, sincrónicas, proféticas, paranormales, contactistas, de alteración del tiempo y abductivas. Vamos al desarrollo de cada una de ellas. Las primeras serán las las intrusivas, de intrusión. Típico ejemplo es la invasión del espacio aéreo de todos los cielos del mundo, motivo por el cual todas las fuerzas aéreas han salido a interceptar a este fenómeno. La segunda eran las oníricas. Están relacionadas a sueños generalmente premonitorios, de los cuales muchas veces terminan en contactos o encuentros con estas manifestaciones. Las sexuales. Existen relatos que vinculan uniones con los ocupantes de este fenómeno, luego de ser abducidos. Sincronicidades. Este es otro tópico complementario más. Muchas veces se dan circunstancias que propician en estos sucesos altísimas casualidades significativas, las cuales el famoso psicólogo suizo Carl Gustav Jung las denominó de esta manera. En estos casos es cuando el testigo relata que sintió un llamado, que alguien lo llamó. Las proféticas. Hay casos en que los testimonios de los que tuvieron una experiencia, tanto de secuestro y o abducción, declaran que los ocupantes de estas intrigantes anomalías les muestran en pantallas o monitores anuncios de catástrofes de distintos tipos que va a sufrir la humanidad en un futuro cercano. Lo mismo pasa con los anuncios que retransmiten a través de una fuente emisora, los famosos contactados. Por lo tanto, también encontramos aquí otra propiedad más que aparece, a la que denominamos contactismo. Las paranormales se producen en muchos sucesos ovnis, manifestaciones de este tipo que además involucran a sus ocupantes, como la telepatía, la levitación y en los testigos el desarrollo de facultades adquiridas a partir de vivenciar una experiencia ovni, como el arte psíquico y la escritura automática. Alteraciones del tiempo. Una vez envueltos los testigos en una experiencia ovni directa como el secuestro o la abducción, estos declaran haber estado solamente unos minutos o algo más de tiempo, cuando en realidad pasaron horas o días. Ejemplo, Cabo Valdés en Chile, Travis Walton en Norteamérica. Abductivas. Esta propiedad, la más detonadora de significados y complejidades, se basa en el secuestro entre el mundo de lo real y de lo imaginario, de personas que son arrebatadas por seres que provienen de una luz, objeto, y que son llevadas a una especie de habitáculo luminoso al que podríamos denominar la luz que proviene de ninguna parte, en el cual son examinados y manoseados con elementos que parecen quirúrgicos dentro de esta nave hospital. Hasta aquí la segunda parte. ¿Se escucha bien? Cambio. Perfecto, Carlos, adelante. Bueno, vamos a la conducta del fenómeno. Su dualidad. Su dualidad es lo más sobresaliente de su comportamiento. El fenómeno serpentea como un péndulo cósmico porque se mueve entre los siguientes parámetros. Decimos que es dual porque forman parte y conviven en él propiedades e implicancias que se contraponen como parte sustantiva de su naturaleza. La primera contraposición que se puede asociar a este objeto de estudio es que cuando aterrizan, observamos a su alrededor a sus ocupantes, algunas veces dedicados a recolectar muestras tanto minerales como vegetales.
o en otras ocasiones se los ve dedicados a reparar alguna supuesta avería del mismo, entrando en una flagrante contradicción ante la propiedad anteriormente detallada de su invisibilidad. Es por eso que nos hace pensar que el fenómeno es como que proyecta una particular puesta en escena, pareciendo una actuación más, como parte de otro acto de su propio teatro cósmico. ¿Qué queremos decir con esto? Que el fenómeno, aparte de ser físico, es también psíquico. Es material, pero se hace inmaterial. O sea que cambia el estado de la materia a su gusto. Otro punto es el de las propiedades curativas, por un lado. Ejemplos: cicatrizaciones espontáneas de heridas. Por el lado psíquico se han observado en los testigos ampliación de la conciencia, aparición de habilidades insospechadas. Pero aparecen otras casuísticas que indican todo lo contrario, donde los encuentros provocan irritaciones y quemaduras en la piel, anemias, como el caso de la isla Colares, cegueras, parálisis momentáneas y en algunos casos hasta la muerte, también en la isla Colares. Otro ítem más de esta propiedad es que el fenómeno es histórico, pero también es actual. Aparece en nuestra vida cotidiana. En otro punto de esta cualidad ambivalente podríamos inferir que este es tanto arcaico como futurista. Arcaico porque surgen de sus apariciones en su descripción elementos, como habíamos dicho anteriormente, escalerillas, cúpulas, ventanas, trípodes, siendo estos unos objetos tan comunes, tan primitivos y tan terrestres que no coinciden con su aerodinámica y despliegue tecnológico. Le hace maniobras, despegues violentísimos y acrobacias aéreas insólitas que superan nuestros conocimientos actuales de navegación espacial. Finalmente, si analizamos esta dualidad a niveles evolutivos con respecto a la humanidad, notamos que de él emergen, como decía recién, lo científico y tecnológico, como también lo religioso y lo espiritual. Lo tecnológico lo acabamos de comentar, y sobre los efectos de la espiritualidad y conciencia humana son notorias las apariciones de búsquedas personales que comienzan a partir de lo que deja la experiencia ovni, disparando a las personas, sean testigos, investigadores, divulgadores o entusiastas del tema, hacia el encuentro con lo trascendente, es decir, lo que está más allá, con lo sobrenatural, quizás con alguna parte perdida de nosotros mismos, en el fango de la evolución. En una palabra, es aquí donde aparece la iniciación individual, provocada en cada uno. Y también me animaría a inferir que igualmente afecta en forma subliminal el desarrollo de nuestra historia, en una verdadera proyección colectiva, como contrapunto en la cual sociológicamente quedamos todos envueltos. Otra clara contradicción de su comportamiento lo demuestra su carácter huidizo y fantasmal. Llega de golpe y se va despedido a velocidades increíbles, pero a su vez es contactante y abductor. Sobrados son los ejemplos de los encuentros cercanos del tercer tipo y múltiples secuestros y o abducciones alrededor del mundo. Vaya qué paradoja, otra dualidad clave en el universo de estos maravillosos portentos es su cohabitación. Me refiero al acompañamiento desde los albores mismos de la humanidad. Prueba de ello lo testimonian muchas pinturas rupestres en cavernas prehistóricas, pasando por relatos escritos y dibujos en todas las épocas, en sus respectivos contextos culturales y sociales. Su contracara, la ajenidad, que al mismo tiempo se da a relucir por su majestuosa anticonvencionalidad y alta extrañeza
de su comportamiento, desafiante a todos los dogmas humanos. Esto hace suponer que el fenómeno es una visita, por tener las características antedichas. Es cuando entramos en el terreno de la subjetividad, ayudado por la apariencia y conducta de él mismo. Deducimos que el fenómeno es ajeno, de afuera, de otro planeta, es decir, extraterrestre. Pero en esencia es un estímulo visual indeterminado, del cual deviene todo este esquema conceptual descripto. Todos caemos en la trampa porque cada disciplina científica que lo estudia, como así también nosotros los investigadores, reducimos en parte al fenómeno a nuestra propia especialidad, cuando en sí mismo este es multi e interdisciplinario. Su permanente presencia lo desacredita como visita para convertirlo más que nada en un sistema holístico volador que se manifiesta ante nuestras inocentes conciencias. Es como si una gran inteligencia desconocida nos preguntase: ¿ya sabes lo que es un avión? ¿Ya sabes lo que es un cohete? También lo que es un globo sonda. Sí, pero ¿qué es un ovni? A lo cual le contestaríamos que estamos viajando como pasajeros de su sorprendente estímulo. Termina el tercer capítulo. Cambio, si se escucha bien, continúo. Bueno, parece que se escucha bien. Este capítulo lo llamamos el escaneo psíquico y sintonía, teoría de la devolución arquetípica. Si hurgamos en su más profunda esencia, nos inclinaríamos, desde mi punto de vista, por otra variante que asoma de esta forma de inteligencia, por la cual podríamos definir a estos prodigios celestes como energías inteligentes que se recrean a sí mismos, adoptando las formas que crea conveniente, teniendo la maravillosa capacidad de extraer los contenidos culturales, psíquicos y emocionales internos del ser o del grupo de seres con lo que se vincula. Sorprendentemente, los investigadores no han dado importancia a la posible implicación de los testigos en los eventos ufológicos. Sin embargo, cuando escudriñamos en los conocimientos, cultura y creencias de los mismos, descubrimos algunas claves que pueden ayudarnos a esclarecer algunos aspectos presentados en los encuentros cercanos. La mayoría de ellos, elementos que componen la estética de la experiencia, fisonomía de los tripulantes, aspectos del platillo volador, acciones de los ocupantes, etc. Los encontramos esbozados en la psiquis de los testigos. Un militar ve humanoides, armados como soldados. Un amante de la egiptología por ahí ve un ovni en forma de pirámide. Un ingeniero recibe explicaciones técnicas del funcionamiento del platillo volador, etc. Lo que ocurre es que estos ingredientes inconscientes son exhibidos ante los ojos del observador de forma distorsionada, consiguiendo que no sean reconocidos como propios. El mecanismo que se pone en funcionamiento para la gestación y desarrollo para los encuentros cercanos es similar al proceso que experimentamos cuando soñamos, que denominamos creatividad onírica. Aunque encontramos muchos patrones que podrían sugerir que nos enfrentamos a un fenómeno de procedencia psicológica, también descubrimos otros factores que indican de manera contundente la existencia de un fenómeno mucho más complejo y desconocido para el ser humano. Estas singularidades son compartidas por los testigos, pese a que no tengan ningún tipo de vinculación o comunicación entre ellos. Curiosamente, en multitud de ocasiones los tripulantes de los ovnis son descritos con objetos, ya sean palos, pistolas, bolas, etc., en sus manos,
que lanzan rayos luminosos a los desprevenidos observadores. O en su defecto es la propia nave espacial la que emite esos haces de luz que suelen inmovilizar o incomodar a los testigos para que no se aproximen a la escena que están observando, para que no se acerquen. Además de este rasgo omnipresente en casi todos los encuentros cercanos, hay otros factores que parecen señalar la presencia de elementos comunes compartidos de forma inexplicable. La mayoría de las historias de encuentros cercanos muestran argumentos muy sencillos, fácilmente asimilables por cualquier tipo de observador, llamados arquetipos básicos reconocibles. En innumerables incidentes, los supuestos alienígenas se dedican a tomar muestras del terreno, o a reparar su platillo volador, o a establecer una comunicación insustancial, como pedir agua, preguntar dónde se encuentran, etc. O decir que vienen en son de paz. Estos hallazgos y las claves señaladas con anterioridad constituyen el núcleo central de la teoría de la devolución arquetípica, que podríamos resumirla en la existencia de un agente externo desconocido que interacciona con la mente del testigo para la construcción de las experiencias ovnis en una creación mental compartida. La psiquis humana, en sintonía con este ignoto operador, aporta de forma inconsciente detalles y elementos inherentes y privativos que hacen de sus experiencias vivencias únicas e intransferibles. Por tanto, los encuentros cercanos son solo fruto y resultado del desarrollo o puesta en escena de unos mismos patrones repetitivos: avería, exploración, reconocimiento, rayos de luz, etc., adaptados y moldeados con los conocimientos de los testigos. Las entidades, generalmente en su mayoría, poseen características antropomórficas, a veces fantasmales, otras veces monstruosas, como también robóticas, etc., como una recopilación alocada de relatos de ciencia ficción. Todos ellos muestran unos comportamientos muy similares, como si realmente lo único que variara en las experiencias de proximidad con los ovnis fueran los superfluos elementos externos que la componen, o sea, el aspecto de los tripulantes y su artefacto volador, y nunca el esquema interno del fenómeno. Lo mismo sucede con las abducciones, las cuales son el significante mayor y más rico de estas experiencias. Por todo ello intuimos la presencia de un importante componente psicológico imbuido de arcaísmos y tecnología a la vez en la gestación de las mismas, es decir, un deslizamiento del sentido y el resultado de su comprensión. Pese a todo lo dicho, no estamos insinuando que los encuentros con ovnis y sus tripulantes se limiten al universo imaginario. Todo lo contrario. Se establece que el agente externo en esta teoría de la devolución arquetípica es capaz de fabricar en ocasiones materia efímera para dar corporeidad a algunos avistamientos y reforzar así la creencia de que se trata de fenómenos reales y físicos, ajenos al testigo, aunque las evidencias dejadas por nuestros escurridizos visitantes son de tal sutileza como quemaduras, hoyos, manchas, pisadas, etc., que hace que sus apariciones sigan siendo muy difíciles de creer para una mayoría de la población. Pero podemos ir más allá. Si diseccionamos el tipo de rayos y huellas que suelen dejar los visitantes del espacio, estos coinciden a la perfección con el tipo de evidencias que cualquier persona podría suponer de antemano, desde ordinarias quemaduras producidas por escapes, a manchas de aceite o radioactividad. Además, es importante reseñar
que los encuentros cercanos pueden ser observados por más de una persona, ya que el agente externo recrea la escena básicamente de dos formas. Primero, mediante una proyección holográfica, carente de materia. Esto explicaría infinidad de episodios donde los aterrizajes ovnis no dejan huellas tras su paso, no dejan que se acerquen los testigos, aunque por las características del terreno debería ser así lo de las huellas, o cuando por ejemplo estos objetos o sus tripulantes atraviesan obstáculos sin dificultad, como si fueran apariciones fantasmagóricas. Segundo, mediante una escena dotada de materia, donde los humanoides, la nave y objetos observados son aparentemente físicos, tangibles, materia efímera. Sin embargo, más allá de la existencia temporal, delimitada en tiempo y espacio del fenómeno, recreado para la ocasión, nada de lo percibido, sentido o palpado durante la manifestación tiene una permanencia real, física y continuada en nuestro universo tridimensional. La teoría de la devolución arquetípica aclara uno de los sellos de identidad por autonomacia del fenómeno ovni y hasta la fecha considerado un enigma insondable, el factor absurdo presente en la mayoría de los eventos. Comportamientos absurdos de los visitantes, elementos mundanos incrustados en el interior de los platillos voladores, componentes y rasgos delirantes, tanto en el aspecto de los ovnis como en la fisionomía de sus tripulantes, etc. Se sugiere que estos elementos incoherentes, integrados en las experiencias, carecen totalmente de significación especial o trascendental, como algunos investigadores defienden, más allá del valor creativo artístico aportado por el propio testigo durante la creación mental compartida, auspiciada y controlada por el agente externo. Por consiguiente, estos elementos incoherentes, integrados dentro de las experiencias próximas con ovnis y sus ocupantes, y que para algunos investigadores es un sello de autenticidad para este tipo de eventos, son exclusivamente resultado de un proceso similar al de los sueños, donde las imágenes y las sensaciones son entrelazadas y presentadas de forma iconográfica, independientemente que sean lógicas o coherentes, ya que su función se limita a expresar un lenguaje onírico por parte del inconsciente humano. No es sintomático que en épocas de la humanidad como esta, de cambios climáticos profundos, provengan de estos encuentros y comunicaciones con el fenómeno recomendaciones sobre el trato que le propinamos a nuestro planeta, plagado de alegatos ecológicos. Además hay que tener en cuenta, siguiendo la premisa de la devolución arquetípica, que los encuentros cercanos parten de un origen mental donde la psiquis del testigo es objeto de un proceso similar al de los estados alterados de conciencia. Y por tanto, la percepción del tiempo puede sufrir alteraciones notables, como las descritas y estudiadas en numerosos avistamientos. También esta nueva visión del fenómeno ovni arroja luz sobre otro de los aspectos más desconcertantes que han intrigado a los investigadores de medio mundo: el porqué de las apariciones de los platillos volantes y sus tripulantes habían sido anticipadas de forma pasmosa por las diferentes obras de ciencia ficción, literatura, cine, cómics, televisión, etc. Evidentemente, todo este material ya formaba parte de los contenidos inconscientes de los testigos antes de que tuvieran su encuentro. Estamos ante un inusitado e intrigado paradigma que irrumpe
en nuestra realidad? Los ovnis serían ese puente conformado entre lo físico, lo psíquico y lo mítico, donde toma una nueva forma esa misma fuerza ancestral insondable e inaccesible que ha ido mutando desde tiempos inmemoriales. Nos basamos en estas aseveraciones porque hace años atrás he leído un libro de Stephen King llamado It. Trataba el mismo de una identidad desconocida que tomaba la forma de los miedos más profundos de sus víctimas para presentarse ante sus ojos, pero regresando a la forma de un payaso siempre, sin saber por qué, sin causa aparente ni motivo para ello. Solo y en última instancia su apariencia, pero al igual que al IT de la novela, el ovni también regresa a una forma, la única real y común a su naturaleza. Absolutamente todos los casos se observan luces, siempre hay luces de diferentes tipos, tamaños, coloraciones, pero solo eso. Más luego de su presencia devienen distintas fenomenologías que son asociadas directamente a ellas. Por lógica de deducción, ejemplos de eso son las mutilaciones de ganado y animales de granja en general, abducciones, círculos de las cosechas. Esto es todo un sistema simbólico en sí mismo por los signos y formas de mandalas. Como así también otro subproducto del fenómeno, que son los controvertidos mensajes telepáticos, que se suponen que vienen de estas luces y sus ocupantes, sumados a los encuentros cercanos del primer, segundo y tercer tipo tan conocidos. Nos encontramos con un solo fenómeno de índole polifacética donde el todo es mayor que la suma de las partes. El todo es mayor que la suma de las partes. Siguiendo con este concepto, podemos decir que el fenómeno es mutante o metamórfico, simbiótico, polifacético, mimético y simbólico. Vamos al desarrollo de cada una de ellas. Se escucha bien, va bien, cambio. Perfecto, Carlos. Adelante. Bueno, mutante o metamórfico, por cambiar su forma de acuerdo a sus necesidades y o a la subjetividad de quien lo observe. Como ejemplo anterior mencionamos sus alteraciones de forma en pleno vuelo. Simbiótico, por apoyarse mutuamente con fenómenos de probable existencia independiente. Ejemplo, ovnis mitológicos o folclóricos, en resumen, psicosociales. Es decir, las mismas referencias en distintos contextos. Polifacético, por presentar aspectos aparentemente tan diferentes dentro de su propia naturaleza. Mimético, por esconder esta misma, su naturaleza, en las características anteriores. Su inteligencia mimética se puede corroborar cuando se le hacen señales de luz con alguna linterna láser. El fenómeno repite la misma cantidad o el mismo ritmo de las pulsaciones lumínicas ejecutadas por el observador humano, haciendo las veces de contactante por este método. Simbólico. Si seguimos todo el desarrollo de estas anomalías aéreas sorprendentes que llamamos ovnis, veremos todo su despliegue en escena. A lo que voy es que los objetos se convierten en imágenes. Lo objetivo se convierte en imaginario. La experiencia en definitiva se transforma en una nueva constelación de imágenes de realidad, deslizándose de esta manera el sentido original. Un fenómeno que se relaciona con nosotros a través de nuestro sistema psicomotriz y nuestro mecanismo sensorial, es decir, como en gran parte afecta a nuestra propia percepción. El contacto entre los testigos humanos y el fenómeno ovni
siempre se produce en condiciones controladas por este último. Y para finalizar quedaría por tocar 2 ítems más entre todos estos conceptos. Me refiero al origen y finalidad de esta forma de inteligencia. ¿De dónde vienen y a qué vienen? El origen, nunca, mejor dicho, desconocido. Teorías sobre el mismo, que sean visitas del espacio extraterrestre, de otros planetas, o que sean de una forma de inteligencia que cohabita con nosotros desde los comienzos de la humanidad. Esto sea antes de la aparición del hombre. En ese caso serían los verdaderos habitantes primitivos del planeta. Otra incógnita que se suma a este mare magnum son los prototipos experimentales que se han visto en el Área 51. Otra teoría sería la de los arquetipos de Carl Gustav Jung, la cual define a los ovnis como formaciones psicoides que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad. Otros autores propagan la idea de que estas manifestaciones anómalas son de origen demoníaco. Otra hipótesis es la de que provengan de las mismas entrañas de la Tierra, es decir, que sean intraterrestres, donde se supone que hayan hecho bases, tanto en la Tierra como en el mar, donde también se los ve. Otros pregonan que son prodigios aéreos que emanan de la mente planetaria, presagiando una nueva era, la de Acuario. Otra forma de enfoque del fenómeno es la que tiene Jacques Vallée, definiendo como una posibilidad que se traten de hologramas tridimensionales y el sistema de control, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas más probables posibilidades del fenómeno ovni. En honor a la verdad, si haríamos un salto un tanto cualitativo como cuantitativo, les podría asegurar que nosotros, los investigadores, somos los más intrigados en esta cuestión, lo que hace que el fenómeno quede librado a interpretaciones y criterios propios, es decir, un viaje a la subjetividad de cada uno. Vamos al último capítulo. Estrategia, desocultamiento y probable manipulación. Aquí sucede lo mismo que en cuanto al origen, como así también para descifrar su inteligencia y su intencionalidad. Nos podríamos preguntar, ¿son testigos mudos de nuestra evolución? ¿O son condicionadores o manipuladores sutiles de nuestra naturaleza y evolución en el planeta? En síntesis, somos testigos vivientes de una especie de folclore universal en gestación. Los ovnis, nuestro objeto de estudio, son los creadores de este maravilloso paradigma, puesto que nos tiene permanentemente en vilo, por su propia naturaleza, que es en resumen mayormente contradictoria, utilizando estrategias de distracción, confusión y el absurdo, en definitiva, para ocultar sus verdaderas intenciones. Hace algunos siglos la existencia de los seres elementales era una creencia arraigada y generalizada. Al igual que hoy, muchas personas son fervientes creyentes de la realidad de los ovnis. Pero la pregunta sería, ¿qué estamos intentando etiquetar o identificar? Las entidades que se escudan detrás del fenómeno ovni son las mismas que durante siglos han estado engañando al ser humano con distintos ropajes, ya sea dioses, hadas, duendes, demonios, ángeles, devas, apariciones marianas, seres espirituales, maestros ascendidos, seres de luz, espíritus de difuntos, extraterrestres, etc.
amoldándose a la época en la que se manifestaban de una forma admirable. Por lo tanto, para tener una respuesta global al enigma ovni, se debe tener en cuenta que este está estrechamente relacionado con otros fenómenos igualmente desconcertantes y misteriosos, aunque en un principio pueden parecer totalmente desconectados. El investigador Jacques Vallée advierte sobre la influencia de estas inteligencias. Son parte del sistema de control de la evolución humana, pero sus efectos, en lugar de ser solo físicos, también repercuten en nuestro sistema de creencias. Influyen sobre lo que llamamos nuestra vida espiritual, afectan a nuestras instituciones políticas, nuestra historia y nuestra cultura. Este control, añade, ha sido ejercido a través de la historia, y el hecho de que ahora aparezcan bajo formas de visitas espaciales tiene una importancia secundaria, según Jacques Vallée. Salvador Freixedo lo secunda cuando nos sugiere que no perdamos el tiempo discutiendo la existencia o no de los ovnis. Hoy no se trata de saber si los ovnis son reales o no. Hoy las preguntas que a propósito de ellos se formulan son mucho más profundas. Hoy se pregunta uno de qué realidad se trata, porque debido en gran parte al fenómeno ovni, la humanidad ha empezado a caer en la cuenta de que la realidad puede ser múltiple, de que nuestra realidad no es la única realidad. Hoy ya no se pregunta uno de dónde vienen, qué son o qué quieren. Hoy empezamos a preocuparnos en el enorme impacto que pueden tener, y de hecho están teniendo, en la evolución de la humanidad. Su encuadramiento final. Sucintamente pasaremos a definir todos los planos que podemos observar en la historia de estas manifestaciones anómalas, que como para darles una entidad denominamos fenómeno ovni. Vamos a destacar los 5 planos de la realidad más importantes en que se manifiesta el fenómeno, en esta especie de disección de su propia experiencia. El primero es la realidad física. A esta la encarnan tanto las huellas dejadas por él mismo en los aterrizajes, en las fotos, en las filmaciones, en las pantallas de los radares, como sus efectos en el parate y la alteración de distintas maquinarias, llámense autos en particular, relojes, lanzamisiles, quemaduras en vegetales y también en seres humanos. La realidad psíquica produce cambios en el individuo que estuvo en contacto con el fenómeno, impacto en la conciencia, búsquedas espirituales y aparición de habilidades que anteriormente no se poseían, tanto paranormales como artísticas. También un despertar en la búsqueda de todo lo que sea esotérico, misterioso, filosófico, espiritual y místico. 3. El plano mitológico. Nos lo indica la revisión de los archivos humanos de toda esta fenomenología, tanto en los grandes libros sagrados de la humanidad, como la Biblia, el Popol Vuh, el Corán, el Talmud, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, con sus máquinas voladoras llamadas vimanas, como también en el folclore de distintos pueblos del mundo, llamándole al fenómeno con distintas denominaciones, interviniendo en su descripción innumerables leyendas pueblerinas e indígenas, inscribiendo en las mismas las apariciones de este fenómeno anticonvencional que invariablemente se relatan como sucesos de avistajes de luces y otros prodigios de índole arcaica como ancestrales. La proyección religiosa. En este otro plano se puede citar al investigador John Rimmer como el primero en reconocer la importancia de los ovnis como símbolo anticientífico. Como tal, los ovnis representan las fuerzas mágicas en nuestro mundo moderno, dominado por la tecnología. El atractivo ejercido por semejante simbolismo no debe ser subestimado.
Numerosos movimientos espirituales se han desarrollado alrededor del concepto de los ovnis como mensajeros de la redención. Adoradores de los ovnis se encuentran diseminados a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. Son precisamente estas sectas las que deifican y divinizan la hipótesis extraterrestre, creando así una nueva religión, la religión extraterrestre. Su comunicación proviene de una fuente emisora desconocida que emite dictámenes perdidos. No, que emite dictámenes, pedidos, etc. Y produce sus vinculaciones en forma telepática, contactando con alguien en particular que a su vez forma un grupo, el cual él es tomado como líder, que a su vez tiene el trabajo de retransmitir las supuestas verdades universales al grupo de creyentes que lo integran. La proyección social. La imagen de ellos es solo una mercancía más dentro de nuestra sociedad de consumo. Ha sido asimilado por nuestra cultura recientemente, pasando a formar parte de los motivos semánticos, comunicativos y artísticos del hombre. Siendo multivariable la implantación del ovni con su asociación extraterrestre, como también la de superior en el folclore humano. Los medios de comunicación son como correas de su transmisión. Las secuelas que deja el fenómeno cultural ovni. Pese a esto, la inteligencia que opera tras las manifestaciones ovni seguramente controla y regula las repercusiones sociales sin producir desequilibrios psicológicos, evolutivos, económicos, políticos o religiosos. El ovni sería entonces como un fuego fatuo que atrae nuestra atención y excita nuestra imaginación, porque en él está el cebo con el que vamos a ser pescados, el señuelo de una inteligencia rectora que supera todo lo humano, transformando y haciendo tambalear los esquemas y conceptos de nuestra actual realidad. Poco a poco, los rígidos intelectuales y racionales procesos de la mente humana están siendo minados, socavados y sacudidos por el fenómeno de los ovnis. Aunque parezca obvio, vale la pena aclarar que el hombre no creó al ovni, sino que el ovni se presentó ante el hombre, lo que nos lleva a deducir que se trata de un fenómeno específicamente provocado para producir unas determinadas reacciones, como así también unos cuantificados efectos de impactos. Ya el doctor Joseph Allen Hynek había aclarado que cualquier fenómeno por el cual se pueda afectar la mente de las masas constituye por sí mismo una forma de comunicación. Si se me permite, concluiría con una metáfora. El ovni es como un verbo suelto que nos obliga a buscar la oración a la cual pertenece, para poder o no quizás algún día conjugarlo. Y termino con esto. Ateos y teólogos han caído recurrentemente en las garras del mismo error. Hablan de lo que realmente no saben. En cambio, nosotros los ovnílogos, investigadores de ovni, somos folcloristas de las anomalías y extrañezas del ámbito terrestre que suceden en nuestra época. Hasta aquí la teoría de la devolución arquetípica, fenómeno ovni, un sistema holístico. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido. Entra a todas nuestras redes sociales.